Todos de nuevo a esta tutoría número 3 de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Vamos a continuar con esta tercera parte. Aquí hemos estado hablando un poco sobre los factores que afectan el aprendizaje, los estilos y lo que va diferenciando a cada uno de los estudiantes. Entonces, haciendo un repaso de lo que estábamos hablando en la sesión anterior, hablábamos de que pueden haber muchas causas que hacen diferente a los alumnos que nosotros tenemos en el aula. Entonces, en este aspecto nosotros estamos hablando desde factores que van desde su personalidad, desde el ritmo que tienen para aprender matemática. Podríamos también mencionar el estilo de aprendizaje, así como la velocidad también con la que los estudiantes van asimilando los contenidos. A esto también le agregamos, ¿verdad?, que existen diferentes estilos de inteligencia que pueden tener los estudiantes y la respuesta, ¿verdad?, cognitiva que da cada uno de ellos. Esto ha sido siempre de interés para la psicología educativa, ¿verdad? Cómo los estudiantes van asimilando los contenidos y cada uno los va haciendo diferentes. Posteriormente estuvimos hablando acerca del concepto de inteligencia y decíamos de que se ha ido construyendo poco a poco, a tal grado que sigue habiendo discrepancia entre los psicólogos conductistas y los psicólogos cognitivos. Sin embargo, la mayoría de ellos llega a la conclusión que la inteligencia de una persona o la capacidad que tiene para resolver con éxito una situación problemática que se le presente está asociada a muchos factores, ¿verdad?, que tienen que ver con su herencia genética, el medio en el cual se cría y también los estímulos a los que esta persona se ve sometida. Para nuestro caso especial, ¿verdad?, serían los estímulos con respecto a la educación matemática que esta persona va a recibir. Y entonces, haciendo un poquito el resumen, ¿verdad?, hablamos, por ejemplo, de Vernon, ¿verdad?, quien fue de los primeros que empezó a asociar factores específicos de la inteligencia. Recordemos que para los años 40 y los años 50, decíamos, la mayoría de estudiantes se sometían a un test de inteligencia y entonces eran catalogados de acuerdo al resultado que obtenían. De hecho, la milicia americana, por ejemplo, fue la que inició estableciendo estas pruebas de índice de coeficiente de intelectualidad para poderlos catalogados de esta manera. Posteriormente, otros psicólogos como Guilford empezaron a hablar de factores de habilidad que tienen las personas. Guilford empezó a establecer, ¿verdad?, que tenemos diferentes factores de habilidad para situaciones diversas que podamos someternos. Y Haywood habló de la interacción entre factores genéticos y el medio o las experiencias a las que nosotros nos vamos sometiendo. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿verdad?, de esta breve historia y repaso que estamos haciendo, que el concepto de inteligencia se ha ido cada vez haciendo un poco más diversificado. Hemos llegado al punto, ¿verdad?, en el cual nosotros consideramos que la inteligencia está asociada a una multiplicidad de factores y depende de ese bagaje con el que el estudiante nació, ¿verdad?, y lleva sus características propias y las experiencias o el medio ambiente al que va a haber sometido. Entonces, por eso hemos estado hablando ahí de inteligencia, ¿verdad? Pero hubieron otros enfoques muy interesantes que empezaron a ver estas características que se tienen de los estudiantes. Bueno, tanto así, ¿verdad?, que en algunos, no hace muchos años, en algunos lugares, ¿verdad?, las pruebas, por ejemplo, numéricas o lógico-matemáticas se establecieron para poderlas definir como una prueba de inteligencia. Sin embargo, los nuevos enfoques multidimensionales, ¿verdad?, hablan como que no lo define un rasgo único. Aunque todos cuando nacemos tenemos una combinación única de nuestro cerebro, sin embargo, las experiencias a las que nosotros nos vamos a ver sometidos en lo que respecta al año, entonces, o al ciclo educativo, esto nos permite incrementar o potencializar nuestras habilidades de manera integral con las que nosotros hemos nacido. Así que no podemos tildar a una persona, a un estudiante, ¿verdad?, que de acuerdo a este enfoque, que no es posible que estudiante pueda aprender
o no tiene mucha inteligencia. Por el contrario, ¿verdad? Quizás podríamos decir, ¿verdad? Que no se le están presentando las situaciones correctas para que correspondan a su diversidad, que es lo que estamos analizando en esta ocasión. Así es que este enfoque multidimensional afirma, ¿verdad?, que la inteligencia no se considera una característica inmutable, es decir, podemos incrementarla si nosotros nos vemos expuestos a estas situaciones. Y es bastante comprensible. Por ejemplo, imagínense, quizás no sé cuántos de ustedes son dados a aprender otros idiomas, ¿verdad? Pero si nosotros empezáramos a recibir clases para aprender un segundo idioma, aunque nos cueste, ¿verdad? Pero tenemos las circunstancias adecuadas y la motivación correcta, todos a menor o mayor tiempo podemos llegar a aprender a dominar otro idioma. El segundo enfoque tiene que ver con respecto a un enfoque constructivista. Y detrás de este enfoque, como ustedes muy bien saben, está Jean Piaget, ¿verdad? Entonces, para el enfoque constructivista dice que no acepta que se pueda establecer una escala del índice de coeficiente de intelectualidad. De hecho, no es tan interesante para este enfoque clasificar a un individuo de acuerdo a una medida del índice de coeficiente de intelectualidad, porque de acuerdo al enfoque constructivista, todos tenemos un potencial que nosotros podemos llegar a crecer y aumentarlo. Y esto pues nosotros lo podemos dominar, ¿verdad? Y comprobar. Entonces, en el caso de ustedes, imagínense, se someten a un proceso inicial de, de la carrera, ¿verdad? Para poder formarse como profesores de matemática. Entonces, al final de este proceso van a tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿verdad? Ahí depende de nosotros que tanto nos sometamos a este proceso de una manera objetiva para realmente aprender, ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser de que nos veamos tentados, por ejemplo, es bastante común, ¿verdad?, a que nosotros sobrevivimos las tareas de los compañeros o nos pasan el trabajo de otro. Entonces, conductas como estas realmente lo que están haciendo es limitando la capacidad que nosotros tenemos de construir nuestra propia rendimiento académico, el crecimiento de nuestras habilidades. Así es que cuando ustedes se vean tentados a recibir, ¿verdad?, un trabajo ya hecho, las respuestas de un examen, piénsenlo dos veces, ¿verdad? Porque realmente lo que no nos beneficia, sino que lo que estamos haciendo es obstruyendo nuestro proceso constructivista de formación de la inteligencia. Jean Piaget entonces dice que relacionó la inteligencia con la capacidad adaptativa del individuo. Y hay un pensamiento muy interesante ahí en el material que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Hace referencia entonces a la construcción de este conocimiento y de esta inteligencia que nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: los enfoques del constructivismo difieren del anterior porque no aceptan la medición. No interesa clasificar un individuo de acuerdo con un determinado coeficiente intelectual, ni detallar los factores que conforman la inteligencia. La posición de Piaget, por ejemplo, es de relacionar la inteligencia con la capacidad adaptativa del individuo, partiendo de la biología. Concibe la inteligencia humana como una expresión superior de esa adaptabilidad de todos los seres vivos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con este punto de vista de la psicología constructivista o están en desacuerdo? Buenos días. Buenos días, Elsie, buenos días. Bueno, mi punto de vista sería que en parte sí, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con ellos porque no estoy de acuerdo en que una persona
se le tenga que medir, ¿verdad? Y que porque mide más, su coeficiente es mejor o más que otra persona que mide menos, ¿verdad? Creo que todos somos, bueno, soy católica y Dios nos hizo a todos por igual. Considero de que tal vez la persona no sea hábil en una cosa, pero tal vez sea hábil en otra cosa. Creo que cada quien tiene lo suyo y todos nos podemos adaptar, ¿verdad? A ciertas cosas, pero cada quien a su ritmo, cada quien a su manera, pero no por eso va a ser más o va a ser menos. Muy bien, interesante. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Alguien se ha sometido a una actividad de aprendizaje, por ejemplo, diferente, otro idioma, una habilidad manual? No, no lo han hecho. Bueno, les voy a contar una experiencia personal. Fíjense que cuando yo fui estudiante siempre fui malo para el inglés. Y bueno, así fue toda mi vida de estudiante, ¿verdad? Pero siempre tuve el gusto por la música en inglés. Pues entonces, después ya de mi etapa de formación, ¿verdad? Decidí empezar los niveles de inglés. Los hice despacio y los hice a mi ritmo. Eh, el proceso final me terminó concluyendo, ¿verdad? Que sí soy capaz de aprender un segundo idioma, ¿verdad? Pero a mi propio ritmo y a mi propio estilo. Me costó un poco más de lo que quizás a alguien que tiene habilidad para aprender un segundo idioma lo hace mucho más rápido. Pero al final terminé, completé mi curso, por supuesto, ¿verdad? Y terminé con esa sensación interesante del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso les decía a ustedes, ¿verdad? En algunas ocasiones nosotros podemos llenarnos de esa mentalidad, ¿verdad? Que no podemos aprender, que no entendemos o nos va a costar, ¿verdad? Mientras estaba en las clases de inglés y todo aquello de gramática, y ustedes se imaginan aquello tan difícil, ¿verdad? Entonces solo me ubiqué en las clases de matemática para los estudiantes, porque igual deben sentirse, ¿verdad? Esa sensación de frustración cuando estamos enfrente de una clase de matemática y entonces van tan rápido que no nos dan tiempo de asimilar el contenido del aprendizaje. No sé si les ha pasado alguna situación similar, ¿verdad? Pero el comentario de la compañera es muy acertado, ¿verdad? Si nosotros aplicamos este enfoque constructivista a los estudiantes, entonces de todos podemos esperar que aprendan, pero tienen que verse sometidos a las actividades educativas adecuadas para que ellos puedan asimilar el aprendizaje, ¿verdad? En esta jornada vamos a hacer dos pequeños ensayos, ¿verdad? Uno, vamos a analizar la clase que dejamos ayer iniciada, ¿verdad? Hoy le vamos a aplicar la modificación del currículo y esa clase la vamos a convertir en una clase que sea adecuada a la atención a la diversidad. Y posteriormente vamos a hacer el taller para conocer nuestro estilo de aprendizaje. Eso lo vamos a hacer al finalizar. Entonces, continuando con el tema de las inteligencias múltiples, fue el psicólogo Howard Gardner quien empezó a definir, ¿verdad?, de que pueden haber diferentes estilos de aprendizaje, no solamente uno de ellos. Entre ellos habló de la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia interpersonal, la kinestésica, la inteligencia lógica matemática, por supuesto. Habló también de la inteligencia espacial y otras más, ¿verdad? Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Vamos a ir proyectándolas y ustedes me dicen qué saben de cada una de este tipo de inteligencia o si han leído un poco en el material. La primera dice inteligencia corporal kinestésica. ¿Quién tiene una idea de este tipo de inteligencia? Empezamos, vamos a participar todos. Alison Michelle, ¿tiene alguna idea de la inteligencia corporal sinestésica? Gerardo, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Con respecto a esta sinestésica, según lo que estábamos viendo en el repaso del día de ayer, bueno, prácticamente es
la habilidad la necesidad que nosotros tenemos de aprendizaje para experimentarlo por nosotros mismos, ya sea tal vez utilizando nuestros sentidos, ¿verdad? Ujú, Tocando, viéndolos, escuchando. Entonces, de esa manera es que funciona este aprendizaje sinestésico. ujú. Muy bien, excelente, ¿verdad? En el video que veíamos ayer, de hecho, decía, ¿verdad? De que no es malo que cuando nosotros estemos estudiando queramos pararnos, porque el movimiento también está relacionado con el aprendizaje, ¿verdad? Muchos prefieren, ¿verdad?, ir a caminar y conocer esos lugares. Entonces, cuando hablamos de inteligencia corporal, nos referimos a todo lo que nosotros utilizamos en movimiento para el aprendizaje. Con respecto a la inteligencia interpersonal, ¿qué idea nos puede brindar Brenda Lisbeth Morales de la inteligencia interpersonal? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? José Neftalí, por favor. No. ¿Alguien más tiene una idea de qué se refiere la inteligencia interpersonal? Elsie, por favor. Sí, considero que esta capacidad es aquella, ¿verdad?, que tienen las personas para poderse relacionar con todas en aquel ámbito. Me imagino que más que todo, aquella persona que se tiene que interrelacionar con muchas personas, va, por ejemplo, un docente con todos sus alumnos, aquella capacidad de poder interactuar con todo tipo de temperamento de personas. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, y han habido grandes líderes, ¿verdad?, que se pueden relacionar de esta manera. Por ejemplo, ahí tenemos la canciller, muy afamada, la canciller de Alemania, ¿verdad?, que se acaba de reelegir, Angela Merkel. El mismo Barack Obama fue un gran ejemplo de esta inteligencia. Entonces, cuando tenemos una gran capacidad para poder relacionarnos con otras personas y formar relaciones cordiales, ¿verdad? Entonces nos referimos a esta inteligencia interpersonal. ¿Y la inteligencia lingüística a qué creen que se refiere? Beatriz, Estenia, Flores. Hola, yo considero que es la capacidad que tenemos como para expresarnos, la habilidad que muchos poseen. Entonces, para mí esa es la inteligencia lingüística, porque hay quienes tienen diferente inteligencia, ¿verdad? Como veíamos en la clase anterior. Entonces, yo en mi trabajo considero que parte de mi persona me, me refleja la inteligencia lingüística porque tiene mucho que ver mi trabajo con la manera de expresarme. Entonces ahí es donde ocupo más mi inteligencia para poder expresarme y comunicarme con los demás. Ese sería mi punto de vista con la inteligencia lingüística. Muy bien, excelente. Entonces, la información le agrega una idea. Dice, personas que saben utilizar las palabras correctas en el momento correcto, ¿verdad? Y también, por supuesto, poderlo hacer en otro, la capacidad para otro idioma, ¿verdad? La siguiente inteligencia es la lógica matemática. Vamos a ver, esta está facilita, ¿verdad? Vamos a dejársela a quien sigue. Daniela Michel. ¿Cómo definiría la inteligencia lógica matemática? Bueno, yo opino que es la capacidad para utilizar los números. ¿Correcto? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Podemos utilizarlos en nuestro diario vivir, no solamente en lo académico. Muy bien, correcto. Los libros dicen, ¿verdad?, que es para resolver problemas. Esta inteligencia lógica matemática, ¿verdad?, es para construir todos esos, podríamos decir, enunciados, ¿verdad?, que permiten resolver un problema relacionado con números. La siguiente inteligencia se llama naturalista. Vamos a pedirle una opinión a Fernando Ramírez. ¿A qué cree que se refiere esta inteligencia múltiple? ¿No está? ¿Alguien más?
Juan Carlos, por favor. Sí, esa inteligencia naturalista tiene la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, ya sean objetos animales o plantas. Muy bien, correcto, ¿verdad? Excelente. Podemos observarla en muchas profesiones, ¿verdad? Por ejemplo, un agrónomo, un ingeniero agrónomo, etcétera. Y de hecho, muchas personas que se dedican a la agricultura llegan a dominar esta gran inteligencia por el medio en el que se han criado, ¿verdad? La siguiente es la intrapersonal. ¿A qué nos referiremos con la inteligencia intrapersonal? Fernando Santos, ¿qué opina? No, no está. ¿Alguien más tiene una idea de qué se refiere este tipo de inteligencia intrapersonal? O está... no. ¿Quién levanta la mano? No lo logré ver. Giovanni, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que en esa intrapersonal se me viene la idea bastante sobre lo que es la metacognición, porque tendría que tener en cuenta la persona sobre sí misma, sus capacidades, conocerse mejor, ¿verdad? Las habilidades que tiene para poder conseguir lo que quiere, o sea, teniendo en cuenta eh, cuáles son sus fallas también, no se daría pues solamente en el área educativa, sino también en áreas laborales. Muy bien, así es, ¿verdad? Excelente. Los libros dicen, ¿verdad? Que la persona que reconoce, sabe reconocer qué tipo de actividades le provocan sus estados de ánimo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien reconoce cuando tiene un mal estado de ánimo y puede reaccionar, ¿verdad? O sabe a qué situaciones tiene que exponer sus emociones y de cuáles se va a limitar. Entonces, eso es la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la inteligencia emocional, es decir, de mi parte, ¿verdad? Cómo yo me conozco a mí mismo, a qué situaciones yo me puedo exponer y cuáles son las que voy a evitar para conservar mi inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, ¿verdad? La penúltima es la inteligencia visual espacial. ¿A qué creen que se refiere este tipo de inteligencia? Vamos a pedirle a Gerardo Josué. ¿A qué nos referiremos con ese tipo de inteligencia visual espacial? ¿Alguien más tiene una opinión? José Génesis, por favor. Buenos días, Lick. Yo creo Buenos que se días. refiere a lo que nosotros podemos observar en nuestro entorno. Y de ahí depende la inteligencia, como algunos también dicen, como la memoria fotográfica y así, ¿verdad? Muy bien, correcto, un buen ejemplo. Gerardo, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Pues lo que yo entiendo de la inteligencia visual espacial es que nos permite resolver problemas a través de la observación y de la estimulación de algún objeto. Muy bien, excelente, gracias, Gerardo. Entonces, imaginémonos, sí. Para mí es, según lo que entendí, es la capacidad que tenemos de percibir la realidad, como lo firmaron mis compañeros. Y en el caso, por ejemplo, de los detalles, cuando, en mi caso, que me gusta lo que es las cosas de manualidades, siempre tiendo a ser bastante perfeccionista cuando intento hacer algo. Por ejemplo, si hago un corazón, por decirlo así, de papel, tiendo a que las partes me queden iguales a lo que he visto del tutorial. Esa sería mi opinión, licenciado. Muy bien, correcto. Entonces quería agregarle, ¿verdad? Que en algunas profesiones podemos ver esta inteligencia visual espacial, ¿verdad? Por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero civil, ¿verdad? Puede imaginarse las dimensiones de una obra ya terminada. Y eso es debido al entorno y a sus habilidades propias que tuvo, ¿verdad? Una última, ¿verdad? Que no ocupo aquí en este diagrama de sectores, tiene que ver con la inteligencia musical, ¿verdad?
Las personas que pueden componer ritmos, mantenerlos y conservarlos y reconocer toda esta habilidad musical también es otro tipo de inteligencia. Entonces, esto es lo que conocemos como la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Y lo que tiene que ver, ¿verdad? Y dicen toda la mayoría de libros es que no nacemos iguales. Cada cerebro que nace, ¿verdad? Es diferente. Cada persona tiene una combinación diferente de estas inteligencias múltiples. Quizás mientras estuvimos hablando nosotros, ustedes pudieron notar, ¿verdad? Que algunas se relacionan con podemos sentirnos hábiles para algunas, en otras quizás pensemos que podríamos mejorar o descubrirnos, con tal nos va a ver. Entonces, por eso es bueno exponer nuestro aprendizaje a diferentes situaciones, ¿verdad? Aunque seamos matemáticos, pero es bueno que nosotros, por ejemplo, procuremos qué sería una actividad diferente para un matemático, aprender a tocar una guitarra, aprender un segundo idioma, entablar amistades con personas de otras profesiones. Son actividades que pueden someternos a que nuestras inteligencias se vayan desarrollando de otra forma. No sé si ustedes tienen alguna sugerencia o han hecho alguna actividad que ustedes digan, ah, qué diferente a mi actividad académica. ¿Sí? ¿Quién? Gerardo, por favor. Buenos días, licenciado. Fíjese Buenos que días. con lo que estamos hablando de estas inteligencias múltiples, sabemos de que, por ejemplo, en las aulas hay una diversidad de estas inteligencias. Entonces, mencionábamos también en el material, también se veía de que el docente tiene que tratar de abarcar todo este tipo de inteligencia en una misma clase. Pero digámoslo de manera personal, digamos, esto es más que todo una pregunta, de manera personal usted, ¿qué, qué más o menos utiliza como para abarcarlo así? Para abarcar todas las inteligencias. Ajá, pues sí, para leer es la idea, o sea, para que todo el material que usted está desarrollando Ujú, pueda ver que todos los alumnos, como hay diversidad, ujú. eh, facilite pues, de una manera general. Sí, entiendo. Fíjese que desde mi poca experiencia puedo decirle que casi la mayoría de cosas que yo he hecho son por ensayo y error. Entonces he hecho muchas experiencias. Yo digo, voy a hacer esto, a ver qué pasa con los estudiantes, cómo reaccionan. Y ahí es donde he tenido algunas experiencias exitosas y hay otras que no las repetiría yo de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, que los estudiantes expongan un tema de inicio en matemática, siento yo que es una idea fatal, ¿verdad? No es, nunca he tenido éxito yo con esta actividad. Pero sin embargo, que ellos resuelvan un problema después de desarrollado el contenido, eso sí, ¿verdad? Entonces, pienso yo que en la variedad que nosotros ofrecemos a los estudiantes, ¿verdad? Desde que trabajen en grupo, resuelvan un problema bastante curioso, participar en una actividad diferente a matemática, pero terminarla relacionando con esto, ¿verdad? Es de donde nosotros podemos descubrir y conocer habilidades diferentes de los estudiantes. Yo pensaría que es bien difícil que con una actividad nosotros logremos desarrollar todas las inteligencias múltiples. Quizás podríamos exponer algunas de ellas. Por ejemplo, se me ocurre, en la escuela tenemos un huerto, ¿verdad? Y enseñamos a los estudiantes a llevar un presupuesto, el control de qué se va haciendo de las plantas, los resultados que obtenemos. Entonces, podríamos estar relacionando, ¿verdad? La inteligencia naturalista. Esperamos que haya un poco de lógica matemática en ese proyecto, ¿verdad? Y quizás la inteligencia interpersonal, ¿verdad? Para que ellos aprendan a relacionarse con otros compañeros. Pero mi conclusión sería que exponer a una variedad de situaciones es lo que garantiza resultados con los estudiantes. Entonces, finalmente pueden ver ustedes, ¿verdad? De que tenemos mucho todavía por aprender, ¿verdad? Al exponernos a estas actividades que se están llevando a cabo. Entonces, finalmente, ¿verdad? Podemos ver que hay diferencias en cuanto al procesamiento de la información. Este es otro punto de vista que también los psicólogos tienen todavía en conflicto, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros hacemos para poder enfrentarnos a toda esta gama de aprendizaje de la información, ¿verdad? Algo que dice la mayoría de ellos es que consideran
consideran al sujeto, dice, como en términos activos de poder explicar su conducta. Y la conducta dice que está centrada en la forma de procesar, abordar y analizar la información. ¿Podemos todos procesar la información de manera similar? No. La mayoría de psicólogos coinciden, ¿verdad?, en que necesitamos, dice, todavía profundizar en esta teoría, ¿verdad? Se considera una que está en formación, puesto de que los conductistas dicen de que sí, ¿verdad? Podemos hacerlo por medio de una fórmula. Pero los constructivistas dicen que el aprendizaje humano es un proyecto que está todavía en construcción. Así es que ahí está ese dilema, ¿verdad? Otra diferencia que nosotros podemos comentar con respecto a los estudiantes es de las personalidades, ¿verdad? Esto tiene que ver con respecto a cómo es que nosotros reaccionamos a un estímulo que se nos presente. Y ante esta personalidad que nosotros ya tenemos innata, entonces tiene que ver la respuesta o lo que nosotros reaccionamos ante un estímulo. Entonces, cada persona nace con una personalidad innata, pero conforme nos vamos sometiendo a un ambiente y a las diversas actividades, entonces puede que nosotros vayamos formando un carácter. Y estos algunos lo describen, ¿verdad? Por ejemplo, dos de los más comunes que describen los libros, por ejemplo, el impulsivo, ¿verdad? Tiende a responder y a trabajar rápidamente y comete errores. Y el otro sería el reflexivo. Este dice que tiende a responder cuidadosa y precisamente y trabaja con lentitud. Hay otros más, ¿verdad? Estilos de personalidades, pero con estos dos que menciona el material, entonces ya se nos hace una imagen que, aparte de las otras diferencias que hemos venido hablando, también tenemos en los estudiantes diferencias de personalidad. Este sería otro ingrediente más que le agregamos. Entonces, imagínense ustedes, le agregamos, número 1, los estilos de aprendizaje. Número 2, los ritmos de aprendizaje. Número 3, el nivel de procesamiento de la información. Número 4, le agregamos la inteligencia. Número 5, le agregamos la personalidad. Y ahí ya tenemos 5 ingredientes para combinar la variedad de estudiantes que nosotros podemos recibir en una clase de matemática. Eso es increíble, ¿verdad? Todas las combinaciones que se pueden formar. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer para preparar nuestras clases de matemáticas que correspondan a la diversidad y adaptar el currículo? Entonces, de eso vamos a hablar en estos siguientes minutos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos, vamos a partir de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Una necesidad educativa común, ¿verdad?, en todos los estudiantes quizás sería perfeccionar su técnica en el cálculo mental. Otra quizás sería comprender, ¿verdad?, el espacio y todas sus formas y figuras. Pero también podríamos hablar de algunas necesidades particulares especiales, ¿verdad? Por eso entonces es que ahí necesitamos nosotros comprender que también pueden haber problemas de aprendizaje, en el caso específico de matemática. De lo contrario, no pasara, ¿verdad?, de que algunos estudiantes tienen problemas para memorizar las tablas, para realizar cálculos, para aplicar una fórmula en concreto, que es bastante común eso encontrarlo en educación matemática. Así es que ante esta diversidad, nosotros vamos a partir de las necesidades comunes para empezar nuestro planeamiento, ¿eh? Vamos a pensar en aquellos estudiantes que tienen problemas para comprender una fórmula, los que tienen problemas para memorizar las tablas de multiplicación, algunos puede que tengan hasta problemas de movilidad en el aula, ¿verdad? O inclusive puede que tengamos problemas más serios diagnosticados por un psicólogo, por ejemplo, síndrome de Down u otros más, ¿verdad? Autismo en un mismo salón de clase. Entonces esto ya nos hace, ¿verdad?, que nosotros pensemos un poquito más en la diversidad de estudiantes que podemos tener en una clase. Este concepto de diversidad nos remite al hecho de que, ahí les he subrayado una frase en la presentación, ¿verdad? Todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje. Entonces, no podemos comparar en un salón de clase, ¿verdad?, porque todos los estudiantes van a aprender a ritmos diferentes. Hasta el que es más veloz y más aventajado para aprender, puede que en algún tema encuentre alguna dificultad para poderlo asimilar.
Así que entonces eso es normal, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y entonces reaccionamos diferente a las situaciones que se nos presenten. De ahí es donde dice, ¿verdad? Que toda esta diversidad entonces requiere una atención pedagógica individualizada. Pero aquí vamos con la dosis de realidad, ¿verdad? ¿Cómo hace el profesor de matemática para atender a 20, a 25 o a 30 estudiantes que puede, cada uno necesita una atención psicológica individualizada? Ahí lo difícil, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a recurrir, ¿verdad? Una técnica bastante común para preparar una clase es dirigirnos al alumno promedio. No nos vamos a dirigir al alumno que está más aventajado, porque entonces dejaríamos en desventaja al resto de la clase. Tampoco vamos a preparar una clase específica para un estudiante que tiene un problema de aprendizaje específico, por ejemplo, dislexia o discalculia, porque entonces el resto de la clase se nos va a aburrir. Inclusive, ¿verdad? Este alumno que tiene aventajamiento para aprender, necesitamos llevarle su reto matemático para que se mantenga entretenido y sienta que ha tenido una experiencia de aprendizaje. Esto tiene que ver ya con la adaptación que nosotros vamos a hacer del currículo, ¿verdad? Ante esto, entonces, preparamos actividades pedagógicas para las necesidades educativas especiales, ¿verdad? El alumno kinestésico, pues entonces que necesita moverse, tocar y experimentar, tenemos que diseñarle este tipo de actividades. Para el alumno visual, pues le vamos a diseñar un mapa mental, un cartel, un dibujo, le vamos a someter a un video, ¿verdad? Para que pueda aprender. Y el alumno que es auditivo, pues entonces también le vamos a preparar un video o una clase para que también tenga sus actividades que capten la atención al ritmo de aprendizaje que él tiene. La adecuación que nosotros hacemos del currículo representa, dice que para que todos los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o de fases en relación con el currículo, que le corresponde por edad. Al leer esta frase, fíjense que también suele suceder, ¿verdad? No sé si han observado ustedes o tienen parientes que hay niños que van adelantados con su edad en algunos cursos, ¿verdad? Llega un momento en que si no tienen la madurez y la madurez emocional e intelectual, pueden sentir que el curso ya es un poco abrumador para ellos. Y algunos padres de familia pueden considerar eso ventajoso. ¿Va? A mi hijo va adelantado, debería de estar en 8º grado, pero él ya va a primer año de bachillerato, dicen. Y entonces el niño pues está en un ambiente que demanda mucho para su nivel de madurez, ¿verdad? Suele suceder eso. Hablando siempre de diversidad, ¿verdad? Entonces es donde nosotros preparamos la currícula. Nosotros recibimos un programa cuando somos profesores, ¿verdad? Usted va a dar esta materia, por ejemplo, introducción al álgebra en la universidad, usted va a dar, por ejemplo, matemática discreta, cálculo superior. Todos recibimos un programa cuando vamos a dar una clase. Entonces de ahí viene el enfoque o su propio estilo, el que usted va a imponer, ¿verdad? ¿Qué actividades yo voy a hacer para que este conocimiento sea propio, verdad? Y ahí es donde empieza el trabajo del profesor. Por eso esta definición de Warcock, ¿verdad? Dice, medios de acceso al currículo, adaptaciones en el currículo mismo y una atención especial a la estructura social y al clima emocional en el que tiene el hecho educativo, ¿verdad? Normalmente esta parte, ¿verdad? No se le da mucha atención porque entonces preparamos las clases de una manera, podríamos decir, estandarizada para todos los niveles. Pero fuese necesario, ¿verdad? Que el currículum tomara la atención, ¿verdad? Estas diversas necesidades que pueden dar. A este respecto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se podrían hacer adecuaciones al currículo en las tutorías aquí en la universidad a distancia? Ustedes ya son estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿alguna experiencia ya han tenido en las clases? ¿Qué piensan de la velocidad de la asimilación de la información, de el diseño de tutorías entre semana y presenciales? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían?
¿Qué opinan? ¿Alguien que nos comparta su experiencia o sugerencia? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que, bueno, por lo general está bien porque aparte de las tutorías normales que tenemos los fines de semana, las de repaso también son bastante accesibles con respecto a los horarios, son bastante manejables por si la mayoría de los compañeros tienen problemas para conectarse a cierta hora, pues se puede cambiar ese horario, no es que sea un horario ya que diga a esta hora va a ser y ya no se puede cambiar, así que creo Ujú. que está bien. La flexibilidad está bien de ordenar esas. Ujú, muy bien. En algunos casos, fíjense de que se trata de hacer eso, ¿verdad? Algunas tutorías, por experiencia propia, les digo de que están un poquito cargadas de contenido. Es decir, en una tutoría tenemos que ver varios contenidos, a veces el tiempo no alcanza o los ejemplos no son suficientes, ¿verdad? Podría suceder a más de alguno, ¿verdad? Sí. Julio Daniel, por favor. Lick, buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Fíjese que yo tengo problemas sobre esta clase de la mañana, porque Ujú. quizás algunos tenemos otras actividades y entonces yo quisiera proponer si lo podríamos hacer en la noche Esta o tutoría otra de... hora del sábado. Ujú. Sí. Pues Pero fíjense. no, pero Ujú. si, digamos, si ya está estipulado la hora, entiendo, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Ujú. Fíjese que a este respecto, pues lo que se nos dice de parte de la coordinación es que si todo el grupo está de acuerdo, podríamos hacer el movimiento, ¿verdad? Pero si a algunos no les conviene con el horario, sí, no se podría hacer, ¿verdad? Así que ahí podríamos hacer la consulta para mantener el horario ahí de esta tutoría o hacerlo más noche, ¿verdad? Ahí de ustedes dependería. Me pueden hacer posteriormente las sugerencias y el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, regresando a las adaptaciones del currículo, ¿verdad? Que son muy necesarias. Ya ven ustedes que en cuanto a tiempo, en cuanto a contenidos y en cuanto a la atención que todos necesitamos, es diferente, ¿verdad? En este nivel se asume, en el nivel universitario se presume, ¿verdad? Que la escala ha ido depurando y nosotros tenemos muchos más estudiantes que ya tienen este nivel depurado, ¿verdad? Sin embargo, podría pasar, ¿verdad? De que no se ha dado de esta forma. Así es que entonces, para que nosotros podamos estructurar, ¿verdad? Estas adecuaciones curriculares, tenemos que contemplar, ¿verdad? Algunas dificultades de aprendizaje, quizás más que todo en niveles básicos, ¿verdad? Como tercer ciclo o un nivel básico, para preparar entonces la ayuda o el material que los alumnos van a estudiar, ¿verdad? Y pensar en estos recursos especiales que nosotros vamos a preparar para la demanda. Porque lastimosamente, ¿verdad? A veces en educación básica los estudiantes no han aprendido matemática de acuerdo a este nivel concreto que ellos necesitan. Entonces no han trabajado con material concreto, las definiciones básicas vienen un poco débiles y entonces le toca al profesor de grados superiores, ¿verdad? Trabajar con estas deficiencias que pudieran presentar en cuanto a contenido los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como docentes? Pues ahí es donde viene el trabajo, ¿verdad? Vamos con las actuaciones pedagógicas. Aquí necesitamos determinar, ¿verdad? Cuáles son las diferencias o el origen que tienen las diferencias de aprendizaje, de asimilación y de ritmo que tienen los estudiantes, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a ver la respuesta educativa que puede presentar el docente a este tipo de situaciones a las que se está sometido. Por ejemplo, en educación, ¿verdad? Puede suceder, ¿verdad? Que nosotros presentamos una evaluación y la mayoría de estudiantes tuvieron baja nota. Entonces, ahí viene una diferencia que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta educativa que va a ofrecer el profesor?
O puede que, por ejemplo, usted dio un contenido, ¿verdad? Y el siguiente día, en un repaso o una lluvia de ideas que se está haciendo, la mayoría de estudiantes manifiestan que no le entendieron mucho al tema. Entonces aquí viene la respuesta educativa. Hay cierta autora que dice que estas se le llaman las situaciones de contingencia, que son todas aquellas para que las que nosotros no estamos preparados, pero que se dan ahí en el momento de la clase de matemática. Y en tercer lugar, ¿verdad? Sería entonces los cambios que nosotros vamos a hacer a nuestro salón de clases, a nuestro currículo, a nuestra planificación o la evaluación que nosotros teníamos pensado. Entonces aquí es donde se pone el reto para el profesor de matemática. ¿Cuáles son las actuaciones pedagógicas que va a desarrollar para esta clase o este problema que se ha presentado en la educación matemática? Por ejemplo, en el tema que empezábamos a analizar ayer, ¿verdad? A algunos estudiantes la respuesta, si en el mejor de los casos, ¿verdad? Logran dominar una fórmula de área, la respuesta no saben qué significa metros cuadrados, centímetros cuadrados. Otros, por ejemplo, la fórmula pueden confundir términos con factores. Es un error bastante común en el uso de fórmula, ¿verdad? O no interpretar adecuadamente los datos que presenta el problema. Entonces, ¿cuál es la actuación pedagógica que nosotros vamos a tomar en este momento? Ahí empieza nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a dar una respuesta a la diversidad en el currículo escolar, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una pausa, ¿verdad? Fíjense que en el programa de escolar, ¿verdad? De educación matemática, está normado, ¿verdad? Es decir, hay un cronograma que dice qué clase se va a dar el 15 de enero, qué clase se va a dar el 16 de enero, la del 17 de enero, ya está, eso jornalizado. Entonces, ahí es donde se contempla, ¿verdad? Y se le puede hacer una crítica al sistema, ¿verdad? En que se asume, el sistema asume que todos los estudiantes van a asimilar esos contenidos uno por día. Pero en la realidad no sucede así. No es cierto que se puede ir un contenido diario con el alumno promedio, porque algunos van a tener dificultades de aprendizaje en el contenido que se les está presentando a diario. O si nos vamos al ámbito universitario, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar la materia de, veamos una fácil de álgebra, por ejemplo, álgebra 1, pero en un grupo lograron desarrollar el programa completo y en otro grupo no se logró desarrollar por completo. Eso es totalmente aceptable porque en este caso estamos hablando de que hay una diversidad de estudiantes y las actividades quizás que se tuvieron que presentar para uno y otro estudiante tuvo que ser diferente. Entonces, aquí es donde el currículum, ¿verdad? Siempre tiene que ser abierto y flexible. Cuando utilizo la palabra currículum, en este caso me estoy refiriendo a la estructuración que se hace de una materia, de un año escolar o de un curso que se puede llevar a cabo. A eso me refiero con la palabra currículum. Entonces, aquí la administración educativa, ¿verdad? Es donde va a empezar a analizar la situación, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades educativas que se tienen en el centro escolar, en la universidad o en el curso específicamente, ¿verdad? ¿Qué problemas de aprendizaje son los que nosotros vamos a tratar con los estudiantes? Y cómo y cuándo es que nosotros vamos a llevar a cabo la evaluación. Ahora la virtualidad, ¿verdad? Y la semipresencialidad de las clases también pone un nuevo desafío para los estudiantes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, imagínense aquí, nosotros tenemos un curso virtual casi perfecto, ¿verdad? Porque no encendemos la cámara todos y, sin embargo, ¿verdad? Participamos todos en la clase. Pero fíjense qué pasa en otros cursos, ¿verdad? De niveles básicos, por ejemplo, que el profesor está dando la clase a la computadora y detrás, ¿verdad? Hay estudiantes que están, ¿cómo se los imaginan ustedes? Estudiantes de base, quizás en la cama, ¿verdad? Quizás haciendo otras cosas. Entonces, esta virtualidad también le ha puesto otro ingrediente más a la diversidad de estudiantes que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos, ¿verdad? Que necesitamos que nuestro currículum sea abierto y flexible. Necesitamos reformularlo para que sea comprensible y preste atención a la diversidad. Y por lo menos, ¿verdad? Aquí hay un detalle importante, lograr los aprendizajes mínimos
que presenta una comunidad educativa. A este respecto, fíjense que los programas que se han diseñado tienen ahora este enfoque bueno, podríamos decir, ¿verdad? Que de sexto grado empiezan los estudiantes a comenzar con el uso de variables, para que en segundo año de bachillerato terminen viendo los contenidos que llevan mayor complejidad. No se repite ningún contenido de sexto, séptimo, octavo, noveno, primer año y segundo bachillerato, y todo lo que sigue es una secuencia. De tal forma, ¿verdad? Que lo que se ha procurado es de que en una prueba estandarizada mundial, como por ejemplo la prueba PISA o me dio el nombre de la otra, la prueba PISA o no me acuerdo. Los estudiantes, un estudiante de noveno grado, ¿verdad? Que se someta a una prueba de la de 15 años, por ejemplo, que es una prueba PISA, los mismos contenidos que están en el programa aquí son los mismos contenidos que están a nivel mundial. Entonces los estudiantes se pueden someter a una prueba sin ningún problema. De hecho, creo que en el 2022 El Salvador por primera vez se va a someter a esta prueba PISA. Entonces, la respuesta, ¿verdad? Que se va a brindar de parte del centro educativo, de parte del grupo escolar o del docente de matemáticas que ha preparado este curso, ¿verdad? Tiene como objetivo facilitar un mayor grado de integración y participación de los alumnos en esta dinámica escolar. También, ¿verdad? Lo que se procura es prevenir la aparición o intensificación de dificultades de aprendizaje derivadas de que las clases sean monótonos y presentadas a todos por igual, ¿verdad? Y que estos ajustes que el profesor va a presentar, ¿verdad? Puedan requerir, dice, que determinados alumnos de forma individual sean los menos numerosos y significados posibles. Esto quiere decir, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, que el profesor programa una clase en términos generales, ¿verdad? Para todo el estudiante. Puede que algunos necesiten atenciones un poco más específicas u otros necesiten actividades un poco más fuertes intelectualmente, ¿verdad? Para poderse sentir con aprendizaje efectivo. Lo que nosotros vamos a procurar, ¿verdad? Que los estudiantes tengan en una clase de matemática es igualdad de oportunidades. En algunos casos, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, hacer una evaluación en la que usted encuentra ítems, por ejemplo, ¿verdad? Que son de nivel básico y los estudiantes, la mayoría los comprendió durante la clase. Hay ítems intermedios, ¿verdad? Que se refieren a lo estudiado, a conocimientos generales que debía tener. Pero también contiene, ¿verdad? Este examen contiene un ejercicio que puede ser un reto intelectual para aquellos estudiantes que así lo necesiten. Entonces, hablando de evaluación, nosotros podemos presentar esta igualdad de oportunidades. Hablando de clases, cuando nosotros ofrecemos oportunidades que involucren los tres principales estilos de aprendizaje, ¿verdad? El auditivo, el visual y el kinestésico, entonces ahí nosotros estamos logrando un equilibrio pedagógico en esta clase de matemática. ¿Qué objetos podrían ser parte de una revisión de especial importancia para dar respuesta educativa en un ámbito educativo? Aquí pensen ustedes y regálenme una opinión, ¿verdad? De qué aspectos nosotros tendríamos que revisar en una clase de matemática para afirmar, ¿verdad? Que le estamos dando respuesta a la diversidad educativa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué aspecto considerarían ustedes? José Oreste, por favor. No, él acaba de entrar. ¿Quién levantó? Gerardo. Sí, licenciado. Bueno, un aspecto tal vez que podría considerarse para saber si se está llevando es la atención, que todos los alumnos capten la atención en el tema. O sea, si se tiene la atención de los alumnos, quiere decir que están concentrados y que se está llegando prácticamente a que ellos estén pendientes de lo que está desarrollando. Muy buen punto. Fíjense que en algunas ocasiones, algunos cuando se va a hacer práctica, ustedes van a hacer prácticas de matemática, ese es un tema importante de un profesor de matemática, aprender a ver la expresión facial de sus estudiantes, porque eso dice mucho, ¿verdad? Y lo que decía él. ¿Alguien quiere aportar otro detalle? En el caso podría ser también las respuestas de los exámenes, podría ser en donde
podemos ver, medir, bueno, no, tal vez no medir, pero sí ver más o menos en cómo han avanzado Ujú. los estudiantes, si realmente entendieron los contenidos. Pueden ser esos laboratorios que son a veces después de cada unidad. Ajá, Y podemos ver si abarcamos a todos, ¿va? O solo un grupo determinado, los que siempre sacan buenas notas han sacado buena nota, o si todos entendieron. sí, muy buen punto también. Pueden darse dos extremos, ¿verdad? Por un lado, imagínense, los estudiantes todos presentaron la misma resolución para un ítem. O el otro extremo sería, ¿verdad? Que ningún estudiante o muy pocos pudieron resolver un ítem. Entonces, eso nos da información para poder hacer una adecuación curricular, ¿verdad? Eh, Otro detalle que también podríamos nosotros contemplar, ¿verdad? Son las actividades y el tiempo para desarrollar un contenido que podríamos presentar, ¿verdad? Ahí podríamos hablar nosotros de esto. En lo que respecta al material, nos hace la siguiente sugerencia, ¿verdad? Primero, dice que es importante llevar a cabo una reflexión y debate acerca de la visión que se tiene en la escuela del desarrollo, el aprendizaje y la diversidad. También otro aspecto importante y un segundo es asegurar que el currículum de la escuela sea lo más amplio, equilibrado y diversificado posible. En este caso, en matemática nosotros lo aseguramos, ¿verdad? Cuando contamos que los contenidos básicos hayan sido asimilados por los estudiantes y verificamos que sean aprendidos de parte de ellos. Tercero, vamos a esforzarnos, ¿verdad? Por construir una escuela para la diversidad. Esto implica aprovechar al máximo los recursos materiales y los humanos disponibles y una adecuada organización de los mismos, ¿verdad? Cuarto aspecto que se debe tomar en cuenta es el siguiente. Está relacionado, dice, con la identificación de las dificultades de aprendizaje, la valoración de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares individualizadas que se tengan de cada uno de los estudiantes. Y finalmente, un quinto aspecto nos dice que es importante crear un buen clima en el centro escolar que favorezca el desarrollo institucional. Entonces, detrás de estos 5 puntos hay mucho trabajo que tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Para poder generar esta atención a la diversidad. Claro, se puede construir, ¿verdad? Con un grupo, ¿verdad? Multidisciplinario que trabaje de la mano, ¿verdad? Y puedan poner de acuerdo. Y a veces es muy importante informar, ¿verdad? Cuando se conoce de problemas educativos que se conocen. La respuesta a la diversidad en el contexto del aula. Entonces, aquí vamos a ir pensando ya de manera concreta, ¿verdad? En qué nosotros vamos a aportar cuando nosotros conocemos un problema de aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que en un aula podrían darse hallazgos tan opuestos, ¿verdad? Como por ejemplo, inclusive en matemática podemos darnos cuenta de que hay estudiantes en tercer ciclo o inclusive bachillerato, pero que no pueden leer o escribir. Aunque parezca increíble, sucede, ¿verdad? O podríamos darnos cuenta, quizás un poco más común, ¿verdad? Que los estudiantes no se pueden tablas de multiplicar, ¿verdad? O algunas fórmulas básicas que nosotros esperaríamos que ellos ya conozcan, no las pueden asimilar. Entonces, ¿qué respuesta nosotros vamos a brindar a esta diversidad, problemas de aprendizaje y estilo, ¿verdad? Hablando de estilos, también podríamos encontrarnos con estudiantes que son muy avanzados, ¿verdad? Y presentan un aprendizaje rápido. Esto también constituye un reto para un profesor de matemática, porque mientras este va muy adelantado, los otros podrían ir un poco atrasados. Entonces, para esto vamos a empezar a ver aquí cuál es la secuencia que nosotros vamos a hacer el currículum. Bueno, esto tiene que ver con la planificación que nosotros vamos a ver a la clase, las evidencias, en lo que respecta al aula, ¿verdad? Los recursos que nosotros vamos a procurar tener desde la ambientación hasta las actividades pedagógicas de iniciar el contenido, poderlo desarrollar y poderlo evaluar finalmente. También implica considerar las necesidades que el grupo tiene o necesidades específicas de algunos estudiantes. Entonces, algunos elementos que podrían ser relevantes, ¿verdad? Para este propósito señalado está, ¿verdad? La estructuración que nosotros hagamos del grupo, las actividades iniciales para fijar, ¿verdad?
las de desarrollo, que son mucho más importantes, y en algunas ocasiones podríamos tener algunas actividades para avanzar en el contenido o llegar a otros niveles que nosotros estamos interesados. Entonces, para esto dice que tenemos que conocer en primer lugar muy bien a los estudiantes. Esta debe ser una meta del profesor, ¿verdad? Y ayudarlos a construir aprendizajes significativos. Esto, como vimos en tutorías anteriores, ¿verdad? Lo vamos a lograr si nosotros sabemos cuáles son los conocimientos previos que ellos tienen, ¿verdad? Y vamos así de manera constructiva, ¿verdad? Como bien lo dice ese término, elaborando, ¿verdad? La construcción de una fórmula, el uso, las interpretaciones que podamos dar, ¿verdad? Y las experiencias que nosotros podemos brindarle a los estudiantes para que ellos respondan a su estilo, a su inteligencia, a su ritmo y a su nivel de aprensamiento de la información que cada uno tenga. También es importante, dice, ofrecer una variedad de experiencias y actividades que permitan trabajar determinados contenidos con diferentes grados de complejidad o incluso algunos contenidos diferentes, ¿verdad? También dice dar oportunidades para que se practiquen y apliquen de forma autónoma lo aprendido. Esto también, ¿verdad? Otro aspecto que no hemos logrado es el uso, hablado también es el uso de la tecnología, ¿verdad? Podría también estar incluido en estas experiencias y actividades que se puedan tener. Un recurso que se puede aprovechar para esta facilidad, ¿verdad? Es las diferentes aplicaciones o herramientas que ellos puedan tener en su computadora para aprender. En sentido restringido, dice que las adaptaciones curriculares individualizadas se pueden entender como un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a ajustar y a complementar el currículum común para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo personal y social. Por ejemplo, ¿verdad? Podría ser que en una clase a un estudiante que tenga niveles bajos de aprendizaje, podríamos asignarle, ¿verdad? Algunos ejercicios que son de bajo, no muy fuerte, ¿verdad? Similares al ejemplo que el profesor ha presentado, ¿verdad? Y con la guía tutoriada del profesor o de un alumno aventajado. Esta podría ser una adaptación curricular, ¿verdad? O ahora en la semipresencialidad y virtualidad de las clases, ¿verdad? Enviar un video para que este estudiante también pueda fortalecer, ¿verdad? Sus conocimientos básicos y en una sesión posterior, ¿verdad? Ver cuál es el avance que ha tenido. Estos podrían ser, ¿verdad? Adaptaciones curriculares individualizadas que podría tener el estudiante. Quizás en algún caso nosotros podamos conocer, ¿verdad? Si este estudiante, cuál es su ritmo de aprendizaje o estilo predominante y preparar una actividad que vaya de acorde con este estilo de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros finalmente queremos lograr, ¿verdad? Es de que haya un desarrollo. En esta clase de matemática nosotros queremos, ¿verdad? Que los estudiantes entonces tengan un nivel de inicio, pero cuando hayan finalizado el curso, entonces llegamos a otro nivel. Aquí iniciamos en 0, ¿verdad? Y llegamos a este nivel. Esto nosotros lo vamos a lograr, ¿verdad? Si aprendemos a detectar necesidades educativas especiales en el grupo. Coordinamos actividades pedagógicas con otros compañeros para que puedan intervenir los estudiantes. Y también dice promover al alumno hacia situaciones progresivamente más normalizadoras. Entonces, el trabajo ustedes pueden ver que ya en sí es bastante complejo cuando nosotros queremos hacer adecuaciones curriculares que los estudiantes van a tener, ¿verdad? Para esto entonces, por adaptación curricular vamos a entender, ¿verdad? Un proceso particular, dice, de toma de decisiones para cada niño en el contexto concreto en el que se desarrolla y se aprende. Esto significa que usted como profesor de matemática, ¿verdad? Entonces va a tener que decidir, ¿verdad? Con qué actividades voy a iniciar mi unidad o mi contenido, cuáles actividades son las que yo voy a preparar para desarrollar el contenido y la evaluación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pretender llegar? Ahí entonces en adecuaciones curriculares, como muestra la imagen, ¿verdad? Modificamos los contenidos, facilitamos el aprendizaje, incluimos todos los recursos disponibles que podamos tener
y las ayudas que también el estudiante pueda tener. El objetivo es entonces que estas deficiencias que los estudiantes puedan tener en el aprendizaje de la matemática puedan ser superadas. Veamos entonces cuáles serían los pasos concretos para poder desarrollar estas adaptaciones curriculares. Vamos a buscar aquí adelante. Dice, la presentación dice fases y componentes del proceso de adaptación curricular. Entonces, los que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Realizar una evaluación del alumno en la interacción con el contexto escolar o del grupo escolar que nosotros tenemos, ¿verdad? Determinar las necesidades educativas especiales, concretar la propuesta curricular para dar respuesta a las necesidades del alumno. Posteriormente haríamos la provisión de recursos o materiales, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver qué tenemos a nuestra disposición y qué tienen a su disposición los estudiantes. Si contamos con colaboración de padres de familia, de otros maestros u otros tutores que puedan haber en la institución educativa donde estamos, y posteriormente de llevar a cabo esta propuesta curricular que nosotros hacemos, entonces el siguiente paso sería realizar un seguimiento de las adaptaciones realizadas. Así entonces, después de evaluar al estudiante, ¿verdad? Y comprender estas necesidades, conocer su nivel de desarrollo y de competencia curricular, entonces ya nosotros podamos determinar, ¿verdad? Cuáles son estas necesidades educativas especiales, la respuesta educativa que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Que serían las diferentes actividades y finalmente el seguimiento, el registro de avance que vamos a llegar de cada estudiante, ¿verdad? Para introducir los ajustes necesarios. Esto entonces tendría que ver con esta propuesta curricular que nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio, ¿verdad? Que les había dicho de la clase pendiente que dejamos, que sería esta, ¿verdad? Entonces dijimos de que en la tutoría de repaso del día de ayer estamos hablando de que analizamos la manera tradicional de presentar una clase, ¿verdad? La clase que estuvimos considerando es el área superficial de la esfera. Y entre otras actividades, ¿verdad? Iniciamos presentándole a los estudiantes el problema inicial que decía que si se tiene una esfera y se tiene un círculo, ambos con el mismo radio, entonces, ¿qué relación había entre estos dos elementos? Posteriormente se explicó y se describió nada más, ¿verdad? Cómo trabajar con un cordel y la longitud de este cordel, ¿verdad? Que bordea toda la circunferencia, la comparamos con la que podemos colocar sobre el círculo. Y ahí llegamos a la conclusión de que cabe 4 veces este cordel que ponemos en el círculo en el área superficial de la esfera. Entonces asumimos, ¿verdad? Que el estudiante se puede la fórmula del área de un círculo, pi por radio al cuadrado, y pusimos la fórmula. Agregamos un ejemplo de cómo poder deducir la fórmula y uno más de cómo hacerlo. Entonces, ahora vamos a trabajar con la siguiente actividad, ¿verdad? Consideremos un aula típica salvadoreña y con alumnos que pueden tener dificultades de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Así es que pensemos entonces nosotros en cómo podríamos hacer el diseño de esta nueva clase, cuántas clases de 45 minutos necesitarían ustedes para diseñar actividades que estén de acuerdo a este ritmo. Así que vamos a dejar en esta actividad, les vamos a dar un par de minutos, estamos a las 9:25. Quizás vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan pensar en qué actividades son las que podríamos llevar a cabo y posteriormente hacemos la puesta en común, ¿verdad? Que todos van a presentar. Así que los dejo que trabajemos en esta actividad. Le voy a poner yo el cargador a mi máquina porque se me está descargando.
más o menos qué es lo que dice que hay que hacer. Vaya, ¿estamos listos? ¿Han pensado en algunas actividades? ¿Cuántas jornadas? Necesitan un minuto más. Vaya, vamos a esperar un minuto más. Vaya, entonces veamos qué pensaron ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas clases creen que fueran necesarias para atender a la diversidad de estudiantes? ¿Qué harían en cada una de esas clases? Vamos a empezar con Violeta Azucena. ¿Qué podría comentarnos, Violeta? Este,
primero les explicaría el tema, ¿verdad? En una clase. Y les dejaría a su criterio que cómo podríamos resolver el problema para que en la siguiente clase serían 2 clases, para que en la siguiente clase ellos propongan algo y yo junto con ellos ayudarles a resolver y verificar los aprendizajes que ellos tienen. Muy bien, excelente. Esa parte de verificar los aprendizajes está muy interesante. Vamos a ver, Silvia Lisset, ¿qué rediseño haría usted de la clase? Vaya, Violeta se queda con 2 clases. Buenos días. Sí, en Buenos mi días. caso sería, digamos un ejemplo, tenemos un tema y ese tema es un poco complicado. Primero lo que haría es explicarle un poco cómo es el tema y la dinámica a implementar. Si es posible, no desarrollaría la clase dentro del salón, sino que fuera de él, ya sea en un corredor, en el patio de la escuela, en cualquier otro lugar. Y así por lo menos sería unas 2 clases. Y en la tercera lo que haría es así como que ellos trajeran algo propio de ellos, pero referente al tema que hemos visto. Cualquier cosa, ya sea algún trabajo que sea de ese tema o algo, pero que salga de ellos el hacerlo, que sea de opción libre. Y que ellos así expliquen de una u otra manera el tema con el trabajo que ellos llevaron. Muy bien, interesante. Esa actividad de salir afuera está buena, ¿verdad? Y de llevar un objeto propio de la clase. Gerardo, por favor. Sí, bueno, licenciado, como ya sabemos estos libros, bueno, aplicándolo a la realidad, ¿verdad? Estos libros prácticamente es un tema, la clase tiene que desarrollarse por un día. Pero bueno, como la pregunta es nosotros cuántas necesitaríamos, fíjate que también me quedaría con 2. En la primera, más que todo, pues igual explicaría prácticamente lo que es el tema. También utilizaría los recursos tecnológicos, ponerles un video que esté relacionado con el tema y de esta manera como que captaría prácticamente la atención de ellos. Y también pues para aquellos que tienen dificultad y puede facilitarse un poco más el estar en grupo, podría dejar para la siguiente clase que en pareja pues traigan los materiales necesarios accesibles, ¿verdad? Que prácticamente materiales a los cuales cualquier alumno podría tener acceso. Como lo que es una pelota de esa, una esfera y lo que es un cordel. Y que en la siguiente clase pues ellos expongan, ¿verdad? Cómo funciona en sí el tema, ¿verdad? ¿En qué consiste el tema, ¿verdad? Que es lo que nos trata de explicar. De esta manera pues ellos tendrían ese apoyo mutuo y podrían tener una mayor comprensión. Sí, muy bien. También me parece interesante, ¿verdad? Bueno, yo traía esta propuesta, ¿verdad? Ahora se las hago para que ustedes hagan la crítica y me digan, ¿les parece? ¿Le cambiaríamos algo? Creo que ustedes le han agregado otros elementos que yo no había pensado. En 3 clases, la primera clase sería la presentación de la esfera y del círculo. Haríamos la actividad lúdica de que los 4 esferas de papel, ¿verdad? Cortarlos apropiadamente para forrar la esfera, ¿verdad? Y construir también, aprovecharía esta clase para construir la unidad de metro cuadrado. Esta la podríamos hacer con papel periódico, ¿verdad? Que ellos construyan qué es un metro cuadrado y que también aprendan, ¿verdad? De que se puede distribuir de diferentes formas. Es decir, no solamente un rectángulo de 1 por 1 es un metro cuadrado, también podría expresarse de otras dimensiones. Bueno, esa sería la actividad lúdica de la clase 1. En la clase 2, presentar un video relativo a las propiedades y los elementos de la esfera, utilizar la fórmula del 4pi por radio al cuadrado para encontrar el área de algunas esferas y dice organizados en grupos estratégicos, explicar ejemplos y presentar algunos ejercicios.
En la tercera clase haríamos aplicaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Ahí funcionara lo que dijo la compañera de llevar objetos que ellos conozcan, ¿verdad? Y poder calcular el área. Resolver un problema interesante relacionado con áreas. Y también pienso que es importante que los estudiantes puedan, vamos ahora a la segunda parte, ¿va? Que si se da el área superficial, ya entonces el sentido inverso, ¿verdad? Calcular el radio y poderlo trabajar ahí. Lo que se pretende es brindar una respuesta, ¿verdad? A la diversidad de estilos de aprendizaje y algunos problemas que podrían enfrentar los estudiantes. No sé ustedes si le agregarían, le quitarían. Me gustaría escuchar alguna crítica. Ajá, ¿quiénes no han participado hoy? Rosa Ivania. Bien, a Narcis Esibel, no le hemos escuchado. Kevin Alexis. ¿Qué opinan? ¿La dejamos así? Bueno, Kevin, no hay problema. Bueno, quizás ustedes tengan su propia opinión, ¿verdad? Pero el ejercicio lo que pretendía es hacernos pensar un poco, ¿verdad? Con respecto a, imagínense el tiempo que necesitamos, ¿verdad? De una clase tradicional a pasarla a una clase que de verdad realmente preste atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. Así es que el ejercicio es como nosotros teníamos que hacerlo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la parte final que vamos a hacer el test. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? No sé si ustedes ya lo han hecho. Los invito a que lo puedan desarrollar ahí desde la comodidad de su hogar, ¿verdad? Vamos a ir presentando las respuestas y ustedes en una hojita de papel vayan anotando la respuesta que ustedes seleccionan. El test tiene 40 preguntas. Cuando finalicemos las 40 preguntas, entonces vamos a hacer el conteo, ¿verdad? De cuántas son las que tuvimos para que ustedes sepan cuál es el test, el estilo predominante que ustedes van a aprender. Entonces, no sé si las logran ver o está muy pequeña la imagen. Bueno, vayan anotando ahí en un papelito, ¿verdad? Si lo tienen a la mano, la respuesta que ustedes darían a cada pregunta. Y al final vamos a descubrir cuál es el test, el estilo predominante que ustedes tienen. Me avisan cuando tengan ahí el lápiz y papel y la respuesta, la primera que se les venga a la mente, ¿verdad? Esa tienen que seleccionar. ¿Me avisan si están listos? Listo, licenciado. Vaya, háganlo, está bonito. Fíjense que al final uno descubre cuál es su test o estilo de aprendizaje. Primera dice, ¿cuál de las siguientes actividades disfruta más? Escuchar música, literal A, B, ver películas o C, bailar con buena música. Ahí escriban ustedes, uno A, uno B, uno C. Número 2. ¿Qué programa de televisión prefieres? ¿Reportajes y descubrimiento de lugares? ¿Cómico y entretenimiento? ¿Noticias del mundo? Hay que seleccionar ahí, ¿verdad? ¿Cuál? Tercero, cuando conversas con otra persona, tú, literal A, la escuchas atentamente. Literal B, la observas. Literal C, tiendes a tocarla. Seleccionemos una respuesta. Número 4. Si pudieras adquirir uno de los siguientes artículos, ¿cuál elegirías? Literal A, un jacuzzi. Literal B, un estéreo. Literal C, un televisor. ¿Qué es un estéreo, Lick? Un estéreo, yo me refiero a que es un aparato para escuchar música. Un dispositivo Ok. para escuchar música. Vaya. Número 5. ¿Qué prefieres hacer un sábado por la tarde? ¿Quedarte en casa? Literal B, ir a un concierto. O literal C, ir al cine. Número 6.
¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más? Literal, examen oral, literal. B, un examen escrito, literal C, examen más fácilmente. Literal A, mediante el uso de un mapa, literal B, mediante indicaciones, y literal C, a través de la intuición. Número 8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en tu lugar de descanso? Literal A, pensar. Literal B, caminar por los alrededores. Y literal C, descansar. Número 9. ¿Qué te halaga más? ¿Que te digan que tienes un buen aspecto? ¿Que te digan que tienes un trato muy agradable? O literal C, que te digan que tienes una conversación interesante. Número 10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más? Literal A, uno en el que se sienta un clima agradable. Literal B, uno en el que se escuchen las olas del mar. O literal C, una con una hermosa vista al océano. Número 11. ¿De qué manera se te facilita aprender algo? Literal A, repitiendo en voz alta. Literal B, escribiendo varias veces. Y literal C, relacionándolo con algo divertido. Número 12. ¿A qué evento prefieres asistir? ¿A una reunión social? ¿A una exposición de arte? ¿A una conferencia? Trece. ¿De qué manera te formas una opinión de otras personas? Literal A, por la sinceridad en su voz. Literal B, por la forma de estrecharte la mano. Y literal C, por su aspecto. Número 14. ¿Cómo te consideras? Literal A, atlético. Literal B, intelectual. Y literal C, sociable. Y ahí no se pueden poner las tres. Solo una. Tiene que seleccionar la más, con la que más se identifique. 15. ¿Qué tipo de películas te gustan más? Clásicas, literal B de acción y literal C de amor. 16. ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con otra persona? Literal A, por correo electrónico. Literal B, tomando un café juntos. Y literal C, por teléfono. Número 17. ¿Cuál de las siguientes frases se identifica más contigo? Me gusta que mi coche se sienta bien al conducirlo. Percibo hasta el más ligero ruido que hace mi coche. Y literal C, es importante que mi coche esté limpio por fuera y por dentro. Número 18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu novio o novia? Literal A, conversando. Literal B, Lick. acariciándose. ¿Sí? ¿Y si no tenemos novio? Imagínate. Literal C, Hipotéticamente. Sí, hay que hacer una predisposición. 19. Si no encuentras las llaves en una bolsa, A, las buscas mirando. B, sacudes la bolsa para oír el ruido. Y C, buscas al tacto. Número 20. Uy, se me pasó. Cuando tratas de recordar algo, ¿cómo lo haces? Literal A través de imágenes. Literal B, a través de emociones. Y literal C, a través de sonidos. Vale, aquí voy a pasar a la siguiente página. Me avisan si estamos listos. Puedo poner la 16, porfa. Me quedé ahí. 16. Y la 11, porfa. ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con otra persona? ¿Por correo electrónico? Sí. ¿Tomando un café juntos?
y por teléfono. Y la 11 dijimos, arriba está, ¿verdad? ¿De qué manera se te facilita aprender algo? Repitiendo en voz alta, escribiéndolo varias veces o relacionándolo con algo divertido. Gracias. Vale. Vamos a la 21, ya las últimas 20. Dice, si tuvieras dinero, ¿qué harías? ¿Comprar una casa? ¿Viajar y conocer el mundo? ¿Adquirir un estudio de grabación? 22. ¿Con qué frase te identificas más? Reconozco a las personas por su voz, no recuerdo el aspecto de la gente y recuerdo el aspecto de alguien, pero no su nombre. El C, licenciado. El C, recuerdo el aspecto de alguien, pero Toda no la su vida. nombre. Suele pasar, ¿verdad? Vaya, 23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué preferirías llevar contigo? Algunos buenos libros, literal B, un radio portátil de alta frecuencia y literal C, golosinas y comida enlatada. Número 24. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos prefieres? ¿Tocar un instrumento musical? Literal A. B, sacar fotografías y C, actividades manuales. 25. ¿Cómo es tu forma de vestir? ¿Impecable, informal o muy informal? 26. ¿Qué es lo que más te gusta de una fogata nocturna? ¿El calor del fuego y los bombones asados? ¿El sonido del fuego quemándose la leña? ¿O mirar el fuego y las estrellas? 27. ¿Cómo se te facilita entender algo? Literal A, cuando te lo explican verbalmente. Literal B, cuando utilizan medios visuales. Cuando se realiza a través de alguna actividad. Número 28. ¿Por qué te distingues? Literal A, por tener una gran intuición. Literal B, por ser un gran conversador. Y literal C, por ser un buen observador. Número 29. ¿Con qué es lo que más disfrutas de un amanecer? No, ¿con qué no? ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer? ¿La emoción de vivir un nuevo día? ¿Las tonalidades del cielo? ¿O el canto de las aves? 30. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías ser? ¿Un gran médico? Literal B, un gran músico. O literal C, un gran pintor. 31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más importante para ti? Que sea adecuada, que luzca bien, que sea cómoda, literal C. Vaya, aquí voy a regresar, ahí me avisan si tienen ya la 31. Listo. Vale. Vamos con las últimas 9. 32 dice, ¿qué es lo que más disfrutas de una habitación? Literal A, que sea silenciosa. Literal B, que sea confortable. Literal C, que esté limpia y ordenada. Número 33. ¿Qué es sexy para ti? Literal A, una iluminación tenue, el perfume o cierto tipo de música. 34. ¿A qué tipo de espectáculo preferirías asistir? ¿Un concierto de música, un espectáculo de magia o a una muestra gastronómica? 35. ¿Qué te atrae más de una persona? ¿Su trato y forma de ser, su aspecto físico o literal C, su conversación? Las tres, licenciado. Imagínese ahí, ¿verdad? ¿Cuál? Una predominante tiene que haber. La A, 36. licenciado. La A. 36. Solo la Cuando, primera, Liz. Sí, la primera. cuando vas de compras, dice, ¿en dónde pasas mucho tiempo? Literal A, en una librería.
Literal B, en una perfumería. Y literal C, en una tienda de discos. Y vamos a las últimas. 37 dice, ¿cuál es tu idea de una noche romántica? Literal A, la luz de las velas. Literal B, con música romántica. O literal C, bailando tranquilamente. Lee, ¿qué son esas preguntas? Ya ve, tiene que ver Bueno, en el uno que no aprendizaje. tiene idea qué es eso. ¿Va? Vaya, seleccionen la que más les parece. 38. ¿Qué es lo que más Se pueden disfrutas de elegir viajar? dos. Ah, 30, no, tienen que elegir una. 38. Ah. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar? Conocer personas y hacer nuevos amigos, conocer nuevos lugares, aprender sobre otras costumbres. La C. La C, muy bien. 39. Cuando estás Lee, en la ahí se ciudad, pueden elegir las tres. no, en todas tiene que ser una, porque si no, no les va a dar al final el estilo. 39. Cuando estás en la ciudad, ¿qué es lo que más echas de menos en el campo? Dice. El aire limpio y refrescante, los paisajes y la tranquilidad. Literal C, ¿verdad? La C. La C, la tranquilidad. Muy bien. Y la última dice, si te ofrecieran uno de los siguientes empleos, ¿cuál elegirías? Director de una estación de radio, literal A. Literal B, director de un club deportivo. Y el literal C sería el director de una revista. La C. La C. Vaya, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro estilo predominante? En la última hojita, se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ahí está, ¿verdad? De acuerdo al literal que ustedes escogieron, entonces así vamos a ir haciendo la cuenta de cada respuesta. Y vamos a ver si nuestro mayor número de respuestas es sinestésica, si nuestro mayor número de respuestas es auditiva o nuestro mayor número de respuestas es visual, ¿verdad? Así que ahí ustedes hacen la cuenta y en una próxima tutoría me cuentan qué resultado les dio para poderlo ver, ¿verdad? En mi caso me dio que tuve más sinestésico, en segundo lugar auditivo y menos visual, ¿verdad? Sorpresa para mí porque yo me consideraba visual, pero la verdad es que soy muy inquieto y quizás por eso me salió esta respuesta ahí, ¿verdad? Bueno, la importancia al final, ¿verdad? De poder comprender nuestro estilo de aprendizaje es que así nosotros vamos a buscar las opciones que tengan que ver para hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Vaya, entonces voy a hacer la captura de asistencia, vamos a detener la grabación y nos vamos a